Hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah, hookah chaka, hookah, hookah. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Without a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're. Good morning. Good morning, teacher. Yo voy a poner otra canción en lo que llegan los demás. Y Are just 8. So let's wait for the others.
Hello everyone, good morning. Good morning. Good morning. Morning everyone. ¿Cómo están? How are you today? Fine, thanks. Fine, thanks. That's good. Okay, Very good. Good morning, teacher. good morning. I would like to start today's class with an activity. Have you ever played two truths, one lie? Dos verdades, una mentira. ¿Saben de qué trata? Two truths, one lie. ¿Pueden tratar de adivinar de qué se trata? Es rata. Bueno, Try. ¿No? ¿la clase? No. This ¿Es la un actividad. juego? Yes, it's a game. Okay. I'm gonna write, voy a escribir dos verdades y una mentira sobre mí, about me. And you have to guess which one is the lie. Tienen que adivinar cuál es la mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? What we doing? Diferencia cuál es la verdad y cuál es la mentira. Exactly. Ok. Es un poquito confuso cuando nada más lo digo. Let's do it. The first one is, I know how to play the ukulele. That's the first one. No lo conozco, el ukelele. No. No. I know how to play. What's No, play? Toco. Yo sé tocar. no juego, he jugado. Juego. El ¿Juego? ukulele. Ay, Jugar el Another ukelele. Ukelele. Tocar. ¿Es un Otro- juego? ¿Es un juego el No. ukelele? I know to play. ¿Conoces o sabes? Yo sé cómo Ujú. tocar el ukulele. Exactly. That's the sentence. Yo sé tocar el ukelele. ¿Es como una guitarra el ukelele? Es la guitarra chiquita. Sí. That one? Mm. This one, I have two careers. Escribo así, no creo que sí. Yo tengo dos. Yo tengo dos. ¿Zanahorias? No, No. careers. ¿Qué creen que sea careers? Carreras. Exactly. But not like the carreras like when they want to are corriendo. Carreras the ones that you study. De profesión. Career Yeah. professional Oh. career. Yes, professions. Yes, careers. I have two careers. And the last one, I don't know what to say to you. You are a millionaire. A millionaire. I don't know, maybe, yeah. So let me think about another one. I am sociology. I'm sociology. I'm I so am obviously. secretary. Yo soy millonario. mm, You I can fly. know how to drive motorcycles. Do you know Yo it's sé viajar en motocicleta. it's not viajar? It's not other word? Manejar. Manejar. Yes. Yo sé manejar. ¿Sabe manejar? ¿Manejar? Yo Yes. sé manejar en motocicleta. Yo Yo sé manejo. manejar motocicleta. Okay. So here we have three things. Dos de ellas son verdad y una es mentira. Can you guess which one is the lie? Which the true? La primera. Son dos La son dos segunda, verdades, second. una mentira. Son dos Mentira, verdades, second. una mentira. You, ¿Pueden adivinar cuál es la you're mentira? liar. I have a two careers. Okay. Una persona vota por careers. ¿Cuál más? I know how to play the ukulele. Ok, una persona. ¿Cuál más? Yo voto por la segunda. Segunda. ¿More veces? ¿Más adivinanzas? ¿Más?
Yo, with three. With the tree. I La cannot tercera, play ukulele. Okay, otro que sea fue el ukelele. Anyone else? Ay, Dios, ya le rayé 2 veces, me equivoqué. Longoria terrier. So you want this one, right? Corren todas, ¿eh? pues a lo mejor sí tiene 2 carreras y sí sabe tocar el ukulele. So, okay, tenemos a alguien más por acá. Yo digo que no sabe andar en motocicleta. I know to Ok. drive motorcycle. Anyone? ¿Alguien más? To drive motorcycles. Otro que nos dice que no sabe manejar motocicleta. Anyone else? No sabe tocar el ukulele. I don't know how to play the ukulele. Okay, interesting. Ella teme por su hijo. ¿Por cuál, perdón? La mía tiene. Okay. Yo porque no sabe andar en motocicleta. Okay, no sabe andar en motocicleta, interesante. Anyone else? ¿Alguien más? Y ella, pues, en el Okay. trabajo. Vamos. Let's see the first one. The first one is actually true. I know how to play the ukulele. Here I have my ukulele. I know how to play it. Ah, I know. Sí, sí. I know how to play it. muy bien, maestro. La música es lo mejor. Muy bien. Yes. The one, I know how to drive motorcycles. También es verdad. Sé manejar motocicletas. Oh, La que es mentira es la Es, primera. le atiné. Tengo Apenas 2 estoy haciendo mi carreras. primera carrera. Que es esta, la de maestro para ser maestro de inglés. La mentira era Que no tiene las 2 carreras. I have I two had careers. those. I have those. I have two I have two careers. Una carreras. mentira. ¿Alguien quiere intentar decirnos sus dos verdades una mentira? ¿Alguien le gustaría intentarlo? Ay, hay una voz. Están platicando. Se Yes. oye. Let me check who is talking. Oh, yeah, I think there we are. Okay. ¿Alguien le gustaría intentar decir sus dos verdades una mentira? Mm, Ah. ¿No? I don't understand. Ok. El juego consiste en decir dos verdades y una mentira. Pueden decir, por ejemplo, yo sé andar en moto, como fue en mi caso, yo sé andar en moto, yo sé andar en ukelele, y tienen que decir una mentira. En este caso fue la de que tengo 2 carreras. Las otras personas tienen que adivinar cuál es la mentira. Okay, I got it. Okay. So, you wanna try? Yes, Okay. Can you tell me the first one? I have 2 professional careers. Two professional careers. Okay, interesting. I like to play my guitar. Okay. I am a millionaire. Millionaire. I am a millionaire. Okay. Millionaire. Ok. Estas son de Carlos Calderón. Intentan adivinar cuál es la mentira. Pues esa que más. La tercera. Millonario. La tercera. Bueno, quién sabe. Nos puede engañar. A ver, tiene los millones ahí Maybe guardados. Con esta depreciación, maestra, ya todos somos millonarios. Ok. ¿Alguien más? Pues estaría esa. Yo también digo que los millonarios, ¿no? Ok, creo que todos nos vamos a ir por la de que es millonario. Ajá. Can you tell us which one was the lie? Y a lo mejor sí es. Sí, a lo mejor tiene 3, 4 millones guardaditos. Ella es millonaria. Carlos Calderón, can you tell us which one is the lie? Well, the 3 are true. ¿Las 3 son verdades? Yes. Oh my Sí, God. si tiene 2, 3 millones. I am not millionaire in money. I'm millionaire because I have friends. Oh, that's a good answer. La pura felicidad. Muy bien. Carlos, felicidades. Excuse me. Bueno, nos fuimos por el monetario. Yes. Okay.
Parece que no, pero este juego tiene algo que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es más gramática. Y estas últimas clases van a ser casi pura gramática. Grammar, exacto. El tema de hoy es el siguiente. Present simple. That's today's topic. So, write it and let's begin with the class. Let's see. Rosa, can you help me reading this, please? Present simple tense is one of the fundamental tenses in English. It is used to describe routine actions, general terms, and habits. In this lesson, we will explore the present simple tense usage formula, rules, and examples. Thank you so much. Present simple. Bueno. Okay. Present simple. The present simple tense is one of the fundamental tenses in English. It is used to describe routines. It's important. It's used to describe routine, actions, general truths, and habits. Okay? Habits. This lesson? In this lesson. ¿Esto qué quiere decir? El presente simple se utiliza para esas tres acciones. Las acciones de rutina. Las hábitos. Truths, general, lo que hacemos generalmente, truths. No. ¿No? ¿Eso? Verdades generales. Algo que verdades. es en general verdad. ¿Y hábitos? Habits. Que also es usado para decir horarios de trenes, de transporte público, etc. Pues, en esta lección vamos a explorar el presente simple, usando oraciones. Su uso, fórmula, reglas y ejemplos. Reglas y ejemplos. Okay. Su uso. Como dice el texto, el presente simple es el tiempo más simple, como lo dice, en inglés. Presente simple se utiliza para muchas cosas, como lo dice, para rutinas, verdades verdaderas y hábitos, además de decir horarios, etcétera, etcétera. Presente simple es uno de los tiempos más sencillos, pero a la vez más importantes en el inglés. ¿Ok? Did you write this already? ¿Ya lo escribieron? No. No, estábamos leyendo. Good morning, maestro. Good morning. Perdón. Escriban this. Esto nada más, lo que está subrayado. Okay. Escribe routine actions general. Maestro, disculpe, entonces, truths, ¿qué es? Verdades. Verdades. Ah, verdades. Gracias. Finish? Yes. Yes. No, Third one? one moment, please. Okay. One more minute. I do not. Yes. Thank you. Finish? Yes. Excellent. Okay. Ya vimos. This is los contenidos de hoy. Usos, fórmula, reglas, ejemplos. Vamos a empezar con usos. When do we use it? Okay. Oh. Uses. When do we use it? ¿Cuándo lo usamos? Okay, ya vimos un poquito. Se usa para expresar
rutinas o hábitos habituales. En este caso, por ejemplo, I wake up at 7 a.m. every morning. Me despierto todos los días a las 7 de la mañana. También lo usamos para to state general facts or truths. Verdades generales o verdades o hechos verdaderos. Por ejemplo, the sun rises in the east. El sol se eleva por el oeste o amanece por el oeste. Por el este, perdón, no oeste, por el este. To discuss permanent situation, para discutir situaciones permanentes. Por ejemplo, en este caso pone, she works as a doctor. Ella trabaja como un doctor. De momento eso va a ser algo que va a estar sucediendo. Ella va a estar trabajando como doctor. To express schedule events in the future. The train leaves at 6 p.m. tomorrow. Básicamente algo que ya está programado a pasar. Y por último, para to narrate sport commentaries or live events. Para narrar los eventos deportivos. ¿Okay? Estos son unos de los principales usos del presente simple en inglés. Ya lo dijimos, para rutinas o hábitos, para verdades generales, para situaciones permanentes, para situaciones ya con horario y para narrar eventos deportivos o eventos en vivo. Okay. So, write it, please. ¿Lo escribimos, maestro, también? Por favor. Train es viajar. No. Which one? Es train. El futuro. Train. 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 El tren es tren. Sale o Leaves. Yeah, leaves. sale a las 6 de la mañana. Así es. 6 de la tarde, porque es PM. ¿A 6? Ah, sí, PM. PM. Thank you. ¿Copiamos todo, maestro? Estate general. Si quieren, pueden copiarlo todo o nada más copiar para qué se usa, pero yo les recomiendo que lo copien también el ejemplo. O sacar foto. Preferiría que lo escribieran, la verdad. Sí. Uses the present Morning. De son present sample to discuss permanente. ¿Hay alguna palabra que no entiendan de aquí? Is there any word that you Schedule. Schedule. Ujú. ¿Cómo se pronuncia, maestro? Schedule. Schedule. Scheduled. Básicamente schedule es horario. Schedule es organizado horariamente, se podría decir. No sé cómo es en español la palabra. Pero cuando algo tiene ya un horario fijo. That's scheduled. Como la entrada a la escuela. Yeah, it's scheduled to. Algunos entran a las 7, otros entran a las 8. That's scheduled. ¿Alguna otra palabra que no entiendan? Por último, to narrate sports. Se oyen muchos murmullos. Quitamos el sonido. Finish everyone? No. No.
Apaguen sus micrófonos porque sí se oyen muchos ruidos. Teacher, la última que dice he shoots. Ok, What is he shoots? shoots es un verbo. Ah, It's a verb. En este caso se refiere, por ejemplo, whenever someone is playing football. Let's draw it. It's playing football. Let's imagine. Esta persona está jugando fútbol. Tiene el balón. Y aquí está la portería. ¿Qué es lo que hace? patear ¿Bota dónde lo patea? hacia la portería. Esa es la acción. La acción de patearlo hacia a la He portería. shoots. Ok. Shoots. Shoots. En español creo que decimos tira al arco o algo así, por ejemplo, cuando hacen esa acción. Tira. Did you finish? No. Yes. Yes. ¿Quién ya terminó? Maestro, ¿y la expresión que dijo schedule, Schedule. qué significa? La que había subrayado tu expresión. Please, thank you. Es schedule. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Quién me puede ayudar con esta palabra? Y que dice como el horario de los eventos que casi siempre son así, pues, Repetitivos. sí, Exactly. repetitivos. Schedule básicamente es horario. La rutina. Schedule es horario. No horario. Schedule. Scheduled ya vendría siendo como organizado horaicamente. La palabra que se me viene a la mente cuando es scheduled. Como los niños entran a la escuela a las 8. Y eso es siempre Exactly. su horario. Schedule. Pero está bien difícil de pronunciar. Scheduled. Schedule. La CH siempre se pronuncia como si fuera una Q. Schedule. La H. CH. Cuando tenemos CH juntos y después una vocal, se pronuncia como K. Schedule. Y otra palabra, voy a contar una historia graciosa sobre esta palabra. Chemical. Chemical. Esta palabra se pronuncia chemical, que es CH y vocal. Chemical. Hay una banda que se llama My Chemical Romance. Pero yo siempre o sea, gracias a esa banda aprendí esta pronunciación. Porque yo cuando la conocí le decía My Chemical Romance. Pero no es My Chemical Romance. Okay. Anyways, did you finish? Yes. Yes? Okay, Yes. let's move on. La fórmula. How do we use it? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo usamos para expresar estas situaciones? La fórmula está sencilla. The formula for forming the present simple tense in positive is subject plus verb in base form plus argument. ¿Ok? En forma base se refiere nada más el puro verbo. ¿Se acuerdan que les di la lista de verbos la clase pasada, verdad? Sí. ¿Lo estuvieron? Sí. Sí. Seguros. Sí, pero aprendimos. Sí. Se apuren. Roma no se hace de la noche. Roma no se hizo de la noche a la mañana. Ok, ya lo tenemos, teacher. Me faltan Entonces, 5. Básicamente, a lo que se refiere puede ser, por ejemplo, a subject. ¿Qué era un subject? ¿Se acuerdan que era un subject? Sujeto. Sujeto. So, can you tell me one subject, please? Una mesa, una persona, un libro. Pero por una oración. ¿Me pueden decir una persona por una oración? The book is interesting. The book is interesting. Thank you. Interesting. Okay. Tenemos aquí una oración. The book is interesting. Okay. ¿Cuál es el subject en esta oración? The subject. The Book. The book, exactly. The book is the subject. Subject, sí. Subject.
¿Cuál es el verbo de esta oración? Ser. Is. 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 Excellent. Ser. Is the verb. Entonces, interesting, ¿qué viene siendo? Interesante. El Argumento. argumento. Una- El Complemento. adjetivo. El un com- adjetivo. El complemento, pues, como que Es el argumento. Ajá. Pues, a mí me gusta decir que es argumento. Normalmente. Ujú. Pueden encontrarlo como un complemento, como muchas otras cosas. El argumento básicamente es lo que completa la oración. Lo que Un le da más complemento, información a ok. la oración. Ido a la oración. Ujú, le da más sentido a la oración. En este caso, the book es nuestro sujeto, is es nuestro verbo e interesting es nuestro argumento. ¿Ok? Ok. So, ¿me podrían decir otra oración? Mm, ah, My mom is happy. My mom is happy. De nuevo, let's see. ¿Cuál es el sujeto de la oración? my mom. My Mom. mom. Wait. No sé qué estoy haciendo. My mom is My happy. mom. Excelente. Entonces, ¿cuál es cuál queremos crear el sujeto? My mom. My My mom. mom. Like, what the fuck? Sorry about that. My mom. This is the subject. Ajá. ¿Cuál es nuestro verbo? Is Is Y ese es nuestro verbo. ¿Y cuál es nuestro argumento? Happy. happy. feliz. Mi mamá es Excelente. feliz. Any questions about this? Mom. ¿Preguntas con respecto No. a esto? No, thank Sencillo, ¿verdad? you. Sencillo. Ok. Vamos a movernos con el siguiente. ¿Ya lo Ah, notaron? No. yes. Anótenlo. Just a minute. Entonces, otra oración sería: los alumnos van de excursión. Ven. Y students Ujú. go Students ah, going, excursión. ¿Cómo go, se dice excursión? Go to go. Podría ser así. camp. Go to De camp. campamento. Ujú. Teacher, Tell me. can I say one? Yes, of course. My garden Ujú. have Tiene. a lot of trees. A lot of what? Trees. Three. Ok. Vamos a analizar las dos oraciones ahorita que terminen de anotar. A lot of. Mm. Did you finish? No. Yes. Yes. No. Ok. En lo que terminan, vamos a analizar las oraciones. Ujú. Okay. Can you tell me, for this one, the students go to camp. Ujú. ¿Cuál es el sujeto? Which one is the subject? Y students. 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 Y en esta, my garden have a lot of trees. ¿Cuál es el sujeto? My My garden. garden. My garden. Garden. Excelente. ¿Cuál es el verbo en ambas? Go. Student es go. Y have. I have. Ah, Excelente. Go. ¿Y el argumento? To camp. Camp, A lot of a lot of trees. Excelente. Did you finish ready? ¿Terminaron de anotar? Yes. yes. Ok. Let's move on then. La siguiente fórmula que tenemos es para el negativo. Subject plus do or does plus not. Aquí me faltó un plus, sorry. Un plus. Plus verb plus. Ay, ya vi que. Let me fix this really quickly. Déjenme arreglo esto rápido, nada más. Ok. There we are. Okay.
Sorry about that. Okay, ahí está, ahora sí la fórmula bien. Subject plus do or does plus not plus verb in base form plus argument. ¿Se acuerdan cuándo utilizamos do y cuándo utilizamos does? En el Tercera persona. pasado. Exactly. In third Singular. person, en tercera persona. Singular en Singular. tercera persona. Exactly. Singular in third person. Entonces, cuando el verbo sea, cuando el sujeto sea he, she o it, Y- se convierte en does. Pues, Para los demás es do. Okay, so write it y ponemos algunos ejemplos ahorita. Hola, mi amor. Taquillos. Did you finish? Finish. Yes? No, Yes. No. todavía no. One more minute. ya, yes. gracias. Yes. Thank you. Thank you, teacher. Y class, inglés. Entonces es solamente en puras Interesante. oraciones negativas. Ujú. En puras oraciones negativas se utiliza do and does como verbo auxiliar. A eso iba. ¿Ok? En este caso, el do no está siendo un verbo como tal. Si se fijan, Ujú. tenemos do, que es un verbo, y Ujú. tenemos de nuevo verbo. Ujú. A este tipo de verbos se les llama verbos auxiliares. Nos ayudan a poner un poco más de contexto a la oración. A En esos este caso, puntitos. darle un sentido negativo a la oración. Vamos a poner unos ejemplos. Did you finish writing? Terminando de anotarlo. Yeah. Ok. Ya. Vamos a hacer esto. There we go. La última oración que me dijeron was my garden My garden have have a lot A, a lot of trees. a lot of tree. of trees. A lot of tree. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Para que... Mi jardín no tiene. Ok. My Not garden Ok, so, doesn't. siguiendo la fórmula que teníamos, ¿qué va primero? My garden my My garden. My garden. Ujú. Luego, Verbo have. ¿seguros? ¿Qué es do? Have not. Haven't. Have not. Dios. No, es have. do. Does ¿Tú have. qué? My garden, ¿qué es? Mi jardín. ¿Qué sería? Primera persona. Sujeto. Es un Sujeto. sujeto. Ajá. ¿Pero qué más es? Mm, ¿Es un animal? Una No, es una cosa. 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 Una cosa. Entonces es un It Does. 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 Ok, aquí pasa algo curioso. Pueden ponerla de dos maneras. Puede ser doesn't no tiene. o Ajá. does Do- not. Ajá. Una contracción. Doesn't, ya que viene de ahí. Nuestra fórmula que seguía. Mm, A lot of trees. a lot of tree. No. Oh. Have. Have. ¿Qué sigue del not? Doesn't have. Have. Have Have a lot not trees.
A lot of Oh, trees. sí, have. Doesn't Okay. have. ¿Cierto? Y así convertimos nuestra oración en negativo. Okay. ¿Sí? Have a lot of tree. Lot of trees. Es lo mismo. Okay. Does not o doesn't? Does on doesn't. Okay. Ujú. Ahí Vamos. escribió árboles en singular, Tree. la Trees. negativa. ¿La puse escribir en singular? Tree. Sorry, en plural. Control Z. Ok. La otra La oración. puede, perdón, maestro. ¿me Control puede- Z. ok, me lo puede así Very. dejar un momento, por favor. Let me just- Maestro, entonces si preguntamos, tu jardín tiene muchos árboles, entonces. A eso vamos ahorita. Entonces estamos Aquí en en el mi negativo. jardín no tiene, Estamos en el negativo Si nomás todavía. preguntamos. no tiene. Does- My doesn't. garden doesn't have a lot of trees. Hacen. Finish? ¿Ya lo tienen? Finish. Sí, Ok. muy bien. Yes. Ya. Ok. La otra oración que me habían dicho, ¿cuál era? Era the students Que los estudiantes The student go students to go come. to Go camp. go to camp. Acá. Come. Esa es otra oración que tenemos. The students go to camp. ¿Cómo sería en negativo? Los students The student Dos. does not or doesn't. ¿Students qué es? Estudiantes. Estudiantes. Está en. El sujeto. Does Presente. not, son personas. ¿Cuántos estudiantes son? ¿Uno solo? Pueden no. ser No, dos o más. muchos. Entonces Dos. es De dos en adelante. Es si son plural. más de dos es plural. Ujú. Entonces no podemos poner doesn't. Es Dos. don't. ¿No? Do not o don't. Does. Cualquiera de las dos funciona igual. The students don't. ¿Luego qué va? Dos, To come. Go to camp. Go to camp. Exactamente. dos, not, Entonces, no van a acampar. Yes. go to come. So far, any questions? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Por qué allí No. no va dos? Ok. Es más, ¿Se acuerdan de que teníamos los verbos en tercera persona? ¿Cuáles son los verbos en tercera persona? you, He, she, she, it. She. Que she. Y She. ¿She qué era? She. hombres. Hombres. ¿She qué era? Ella. Ella. it, Ella. él, And it, Ello. ¿qué era it? Él, ella, él. Ello. Eso. Lo. Una Después cosa. tenemos los verbos de tercera persona, pero en plurales, que era they. They. El En huevo. este caso, los estudiantes pueden ser reemplazados por they. Ellos no irán. Ellos no irán. Ah, Los únicos que llevan dos es he, she, and it. He, she, it. o, he, she, He, Llevan dos. she, Ok. Teacher, teacher, can you repeat that, please? Ok. yo. Los verbos en tercera persona, he, she, and it, y son los únicos que llevan dos. Yo. Pero Igual eso ¿son lo vemos un verbos poquito o más son adelante. pronombres, maestro? Los pronombres. Así es. ¿Verdad? Que sería Ahí es. él, ella y eso. Los demás pronombres Persona. llevan do, solamente tú. Ujú. ¿Por qué? Porque el verbo Pronombres. auxiliar se ve afectado por el Artículo. por los verbos en tercera persona. De hecho, creo que la regué en el de. ¿Alguien me puede repetir cómo pusimos lo de my garden? My garden. My garden does have. Ok. My garden Pasa. doesn't. A lot Creo que pusimos of have, ¿verdad? trees. Cuando era positiva pusimos have, ¿verdad? Yes. No es Have. have, Ah, no. es has. Porque es una cosa en singular. No es persona. Así es, no es persona. Entonces, Entonces, ¿cómo quedaría, maestro?
Quedaría nada más la positiva. La positiva es la única que voy a cambiar. ¿Ok? Ajá. My garden. Thank you. Has. My garden has Has. a lot of trees. Ok, cambia así porque el verbo tiene que estar en tercera persona. El verbo es el que se afecta en este Compañero, caso. silencien su micrófono, ¿no? Teacher, y tercera persona cambia a have. Has. Ah, sí. Igual les digo, Has positivo, negativo. Ajá, o has. doesn't have. Negativo, o sea, queda Ajá. igual como lo habíamos puesto. My garden Ajá. conversaciones. doesn't have a lot of trees. My garden ¿Por qué? doesn't have. Porque el verbo auxiliar ahora es el que se está llevando la carga de convertirse en tercera persona. Ok. Por esa razón se queda como have. ¿Ok? Cuando tengamos ya el verbo auxiliar siempre va a llegar a la tercera persona y el verbo se va a quedar en base form, en la forma base. Porque el sentido de la oración ya se lo está dando el auxiliar, el verbo auxiliar. Ok. ¿Ok? Disculpe, maestro, la forma base es el infinitivo. No. El infinitivo viene siendo este. Por ejemplo, vamos a to have. Esto es el infinitivo. La forma base, have. ¿Ven la diferencia? Sin tú. Ajá. Have. To have, eso es el infinitivo. Tener y tengo. Ujú, es tener. Tener y tengo. O tiene. So, any questions about this? ¿Preguntas sobre esto? Sí, sí, teacher. I, te y it llevan do. Sí. Debemos Sí. usar un poquito aquí para enseñarles. Ajá. Ok. Voy a poner aquí así una tablita así rápido. This and más abajito. So, do. Los verbos que llevan, los sujetos que llevan do. ¿Me pueden ayudar cuáles sujetos llevan do? I, te y it. Ay, ajá. ¿Cuál más? The, They, They, the, Choquelo. they, it. they, are, Ajá, entonces you. es are you. Nos falta uno. Are, We. Are. We. así we. Exactly. We. Estos son los verbos No. que llevan do. Pronombres. Los pronombres, perdón. Los pronombres Sí, que llevan, pronombres. que llevan do. ¿Y los pronombres que llevan dos? He, Sí, it, sí, it. it. he, she. Ay, estaba yo al revés. Exactly. It. Thank you, teacher. Ok, estos son los verbos que llevan do y los que llevan dos. I, you, they, and we llevan do. He, she, and it es dos. Y your. Your Es de do. es posesivo. You. Your es posesivo. Ah, sí, perdón. Entonces, antes del posesivo, o sea, después del posesivo, viene ¿qué cosa? Your brother, Tu hermano. your friend. Entonces, se viene convirtiendo en, cuando tienen your, cuando ven una oración así, your, o my, o Tu hermano. our, es tercera persona. Ok. Ok. Your brother. Y yo. So, any other questions? Repite la imagen, maestro, por favor. La No la anterior. borre esa tampoco, maestro. Gracias. Yo, brother,
Esto se convierte en tercera persona porque nos estamos refiriendo a una persona en específico. Y es un él. ¿Ok? Es un él. Your brother, your friend es alguien en específico. Si fuera your friends, entonces se convertiría en do, porque es plural. Lo mismo en my garden, ¿verdad, maestro? Ujú. Porque Pero yo ¿por creía qué? que era primera persona, pero como es el jardín, entonces es tercera persona. Al revés. A ver, Sí, es primera persona. ¿Por qué? Entonces Porque debe my llevar garden tú, ¿no? es un objeto. ¿Y cuántos jardines yo tengo? Solamente uno. sí, solamente en el negativo es cuando cambia, ¿verdad? Sí. En positivo sí es. El verbo se mantiene. Cambia has. El verbo cambia has, acuérdense. Positivo cambia has. Ujú. Teacher, Ok. Tell me. No entendí. Ahí ya me enredé. Ya te lo explicamos. ¿Ya notaron esto? Ya. Yes. What happened, Carlos Calderón? esto del do y el del do es, cambian cuando son en singular o en plural. Sí. Cuando es singular, de tercera persona en singular, es does. Y cuando es cualquiera de los demás que vemos aquí, es do. Ok. Otra vez, no entendí. Cuando es tercera persona del singular, ¿cuáles son las terceras personas del singular? Y He, she, and She, it. es does. Él, ella, él. Cuando es todos los demás, I, you, they, and we, and you otra vez, es do. ¿Ok? Entonces, Okay. ¿anotaron esto ya? Yes. Sí. Vamos al ejemplo que habíamos puesto de my garden. My garden. ¿Ok? Vamos de nuevo con este ejemplo. My garden. La oración, esta cosa está formada por dos cosas. Un sujeto y un Un adjetivo posesivo. un adjetivo posesivo. Adjetivo posesivo. Possessive adjective, ¿ok? Básicamente tenemos aquí el sujeto. Aquí tenemos nuestro sujeto. Esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque nada más nos está dando de quién es. No afecta a la oración. Lo que sí afecta es garden. Garden es un objeto, es una persona, es un carro. ¿Qué es? Una cosa. El objeto. Cosa. ¿Cuántos jardines tengo? One. Uno. Entonces, es Puede una cosa, tener varios. tercera persona, singular. Ajá. Entonces es un it. Ajá. Ujú. Entonces lleva los verbos en tercera persona. Has para el primer positivo y does para la segunda y does para la segunda. ¿Ok? ¿Cómo cambiaría? La única manera en que cambiaría esto fuera si en lugar de garden tuviéramos gardens. Entonces se convierte en Plural. Ellos. plural. Jardines. En they. Exactly. Entonces sería tú. Ahí sí. Ujú. Entonces sería have They garden. and do. A don't. ¿Ok? They Con esto me explico un poquito Gardens. más con este tema. do Sería not. have o don't. Me explico, con esto ya me logré explicar un poquito más. Yes. Teacher. ¿Alguna otra duda? Uf. Have done. ¿No? ¿No más preguntas? Yours garden. Ok, vamos a continuar con la presentación. Ya vimos negativo, ya pusimos algunos ejemplos. Ahora vamos a volver a lo que me estaban preguntando. Para hacer preguntas. Interrogativo. La fórmula es sencilla. Se cambia nada más el verbo auxiliar do, se pone antes del sujeto, del subject. Do, does, plus subject, plus verb in base form. En este caso, no sé por qué puse, esto no va. Verb in base form, plus argument. ¿Okay? Esto es para hacer preguntas. Escríbanlo.
Me regalan tantita agua. Did you finish? No. No. One more minute. Come on, come on, come on. Finish, teacher. Finish, everyone? Finish. Okay. Todavía no. Come on, come on. Sí. Finish. Finish. Finish, everyone? Yes. Teacher. Okay. Yes, teacher. Vamos a volver, pues. Entonces, The teacher work much. wait. And do teacher Tell me, work. What happened? To teach and do teacher Sorry, what? Bien. to teachers. To teacher? To teacher, segura. No. Does the teacher? Does. ¿El teacher qué es? Teacher, El. work. El maestro. El maestro trabaja mucho. Does the teacher works a lot? Y teacher. Work a lot. Ok. Vamos a los ejemplos. Vamos a volver a los ejemplos. O sea que el primero, la de My Garden. Ay, ay, ay. My garden has a lot of trees. A lot of trees. ¿Cómo lo convertiría en la pregunta? Has garden. Has my ¿Es garden. do or does? Who has My garden. Do or does? Does. Does. Does My Es garden. garden. Does my garden. Garden. Ajá. My garden. Has a lot of trees. Have a lot Has a lot of trees. of trees. Okay. Excellent. Like that. Does my garden has a lot of trees? Have a lot of trees. Okay. Sí lo convertimos en pregunta. Y el último. El otro era the students The students go to camp. get to camp. ¿Cómo lo convertirían a tercera persona? ¿Pregunta? Does. 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 The students. Does. Students. ¿Seguros que es does? Do. Yeah. Los estudiantes, el do. Do. Exactly. Do the students. ¿Por qué? No entendí ahí. Porque es plural los Pero estudiantes. ellos, Ah, do they, ahí está ahí. do they go to To. The Go students to go camp. to the- Excellent. Like that. Se me olvidó poner el símbolo de interrogación. Ujú. Se me olvidó poner, pero al final tienen que poner el símbolo de interrogación, ¿eh? Ahí. Okay. So, does my garden have a lot of trees? And do the students go to camp? Fácil, ¿verdad? Ahorita sí, teacher. Ahorita sí, está sencillo. Ni creo. No tanto. Concentrarnos. Aquí tenemos las fórmulas de nuevo. Lo que ya vimos. Negativo. Ay, se me hace Positivo, mejor. negativo y pregunta. Esto ya lo hemos visto, lo que estábamos viendo, pero yo un poquito nada más sin información, nada más lo puro. Fórmulas.
Ok, rules, pues lo que veábamos de la tercera persona, que las personas cambian en singular, third person singular subject, he, she, and it. Para la persona, el verbo toma la S o dependiendo de la terminación del verbo. La que ya vimos la clase pasada. ¿Recuerdan lo que vimos de verbos en tercera persona? Eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Aquí tenemos algunos más ejemplos, pero pues ya con los que hicimos yo creo que tenemos más que suficientes. Ok, si quieren tomarle foto para que vean estos ejemplos. What is the meows loudly? Meows. The cat, ¿cómo hace un gato? Maulla. Meows. Maulla. Loudly. Maulla muy fuerte el gato, es básicamente lo que Loudly. meows. Loudly. Teacher, please, teacher. ¿puede poner de nuevo las tres bases de los ejemplos? Ese, por Las favor. fórmulas. Thank you, las fórmulas. Finish. Teacher, ¿le puedo hacer una pregunta? Tell me. Si yo digo, por ejemplo, he is a doctor y le quiero cambiar que si es doctor, puedo cambiar is he a doctor? Yes. Porque se hace la pregunta con verbo to be. Que cuando es Thank con you. verbo to be, de preferencia hagan, cuando es así para preguntar profesiones, cuando no es en estos casos que ya hemos visto, cuando es un hábito, cuando no es una verdad general, aquí. Cuando no es un hábito, cuando no es una verdad general, cuando no es una situación permanente y tengan el verbo to be, háganlo con el verbo to be. Queda mejor. Is he a doctor? Eso ya lo habíamos visto también en clases anteriores. ¿Ok? Sí, thank you. Este es nada más como se utilizan los verbos auxiliares, ¿verdad? Usted como nos dijo. Exactly. Esto es presente simple. En las ocasiones que les digo, hábitos, verdades generales, algo que es constante, actualmente es algo permanente, se queda de esa manera. ¿Okay? Vamos a hacer una actividad para ver si esto quedó un poquito más claro. So, Teacher, tell me. excuse me, but I have to go now. Okay. And I come in a half an hour, I think. Yeah, don't worry about that. If you want, puede ver los videos, pero ya vimos lo importante. Okay, thank you. So have a nice day. Okay. Vamos a hacer esta actividad. Okay. Ya saben, ya las hemos hecho. Van a salir preguntas y vamos a ir contestándolas todos juntos, ¿ok? They on the grass, ¿Cuál es el verbo? El verbo es walk. Do you know what walk is? Walk. Right. Walk. La respuesta a la pregunta es walk. Walks o walk. Walks. Hey. Excelente. ¿Por qué no es walks? Porque son ellos. Pero así dice ellos. Exacto. Why? Por eso no es walks. Creo que es walk. Linda, to whistle. Do you know what whistle is? Whistle? What is whistle? Sí. What is whistle? B. Esto que estoy haciendo es whistle. Oh, chiflar. Silbar. That's whistle. Yeah. Okay. So Linda, try or tries? Sí, tries. Tries or tries? No, sí, tries. Try. ¿Por qué? Porque es ella. ¿Es ella? Es ella, entonces es el verbo en tercera persona. ¿Y por qué no es tris? Porque la regla dice que debe de terminar en is. Exactly. Cuando es consonante Y, se cambia la Y y se pone IES. Yes. Tries. Excelente.
Esas reglas. Tom, na, how to whistle. Las respuestas pueden ser show, shows o doesn't show. Shows. Shows. No Es sure. does not. Shows. Shows. No, Seguro. Sí, porque es Tom's. Let's see. También. Excelente. Shows. ¿Por qué no es show? Porque es tercera persona. ¿Y por qué no es doesn't show? Porque sí lo está haciendo, lo está mostrando. Tom, do not give, gives or give. Gives. Excelente. What Linda swallow? Do, does, or she? Does. Exactly, does. Yes. Estos son WH questions. Se ayudan a alargar un poquito más las preguntas con acciones, pero es does. Excellent work. Es ella. Linda does not whistle, whistles with joy. Oysters. Whistler. Sí. Sí, Whistler. whistles. Whistle. They, Linda. They do not shake, shakes or shake. Yes. Shake. Shakes. You sure? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto aquí? Sorry. Ella. Ellos. Ella. Ellos. Ah, ellos. Ellos. Luis. No sé. Check. You know. Check. Shake sin S. Okay. ¿Por qué? Porque el sujeto de esta oración, el que está haciendo la acción es they. No Linda. Linda no está haciendo la acción. Ajá. Linda la está recibiendo. Están quitando, sacando el. Cierto. Linda does, do, or doesn't. Does. Does. Does a bungee jump. Yes. The blue do not decide, decides or decide. Decide. To use a plunger. Do you know what a plunger is? ¿Saben qué es el plunger? Plomero. No. Plomero. Bomba. No, no es el plomero, es lo que usa el plomero. Una Ah, el bomba. destapacaños. Es una bomba. Exactly. The blue decides to use a plunger. Le van a sacar el silbato con el Una destapacaños. bomba. Linda Yeah. does not cry, do not cry, or cries. Does not. Yes. Cries, De nada. do not. Cry. Vamos por partes. Yes. Linda, Do not ¿qué es cry. Linda? Ella. Ella. Sí, No llora. No lloran, dos no no. está llorando. Doesn't Does no. not. No está llorando, se está Does riendo. not. Otra forma de Ay, por qué que no ya es está cries. aquí.
Es porque aquí ya tenemos nuestro verbo, cry. Ajá, sí. Sí, está. Linda cries, cry, no queda. No. Entonces, does Does not. cry. No. Linda, does not fly. Do you know what fly is? Volar. Does not. Does not. Does not. De volar. Exactamente, no voló, se cayó al piso. Y ya lo soltó. Ay. Tom throws, does not, or throw. ¿Saben lo que es throw? Does not. No, Does ¿Qué hizo con not. el silbato? ¿Qué hizo con el silbato? se lo Peter. tragó. Se No, lo tragó. Tom, cuando lo escupió, ¿qué hizo? se Lo lo entregó recogió. a... Vamos a verlo de nuevo. A ver. Tom es el pajarito azul. Ay, se lo entregó. Se lo, ¿Y qué hizo Tom? Se lo tragó. No, vamos a verlo de nuevo. lo recibió. Chequen bien escondió. lo que hace Tom. Ahí. Ahí se lo dan. ¿Y qué Ajá, hace Tom? Lo Lo escondió. recibe. Lo Ah, lo tira. escondió. Lo aventó. Lo tiró en... Ah, no se ve. Y Throw. se ve cómo lo hace, miren. Ahí le dan el silbato. Fíjense, le dan el Ajá. silbato. Lo Lo tira. recibe. Se le queda viendo Ajá. y lo tira para atrás. Ah, ¿Sabes? Tom tira. Lo esconde. No, lo tiró. tiró. Más que nada. Throw. Lo Throws. tiró. Lo tomó con Throw. brazo. Ujú. Tom throws the whistle away. Lo tiró, fue lejos. So, todas bien. Sacamos todas bien. Ok. Sí, porque nos ayudó. Thank you. Sí, maestra, porque yo hoy sí me perdí un poco, pero voy a tener que volver a repasar. Ok, don't worry about that. Ahora sí. Okay. Any questions about presente simple? Ay, Está muy bien explicado. parece sencillo, Thank you. pero hay que estarlo repasando y Sí. practicando. Practicar. Sobre Yes. todo Yo repasando. necesito estudiar. Me Para costó grabar mucho bien, trabajo. Necesito las reglas. Yes. Bien Debes claras aprenderse muy bien reglas. las reglas. Y los Sí. verbos. Let me. Ok. Vamos a hacer una actividad pequeña. Pero espero que se vea bien la. 16. Ok. Ok. Wait me a second. Por mientras, ¿hay alguna duda con respecto a esto? No. Solo practicar. Por el momento no. Practicar y practicar. Y volverlo a repasar y repasar para aprenderlo. Ya. Entonces, de ahora en adelante van a ser muy importantes las terceras personas para los verbos, ¿verdad, maestra? Así es. Es muy importante que lo vayan practicando. Sí. No lo encuentro. Que lo vayamos practicando porque al final de cuentas es algo que no notamos, pero es necesario hacerlo. Ujú. Ok. Estoy compartiendo mi audio de la computadora. Y ahora vamos a compartir esto. Ahí ven la letra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la vez pasada? De la canción. La canción que teníamos que completarlo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer algo similar. ¿Me dicen si escuchan la canción ahí? ¿Sí escuchan la canción? Sí. Sí. Yes. Excelente. Ok. Vamos a escuchar la canción primero. Y luego ya la vamos a intentar contestarla. ¿Ok? Yes. So.
something that's new, and it seems really, really hard to do. You feel like quitting, you feel you're through. Well, I have some advice for you. Don't give up. Keep on trying. You're gonna make it. I ain't lying. Don't give up. Don't ever quit. Try and you can do it. Don't give up. Yeah. If you want to catch a ball, but you're having no luck at all, the ball hits your head, it hits your nose, it hits your belly, your chin and toes. Well, try again. Keep on trying, and soon then you'll put your hands out in the air. You'll catch that ball, yes, this I swear. Don't give up. Keep on going. You're on a boat, so keep on rolling. Don't give up. Don't ever stop. Try, and you'll come out on top. Don't give up. You got yourself new roller skates. You put them on and you feel great. You stand up, but then you fall. Don't think you can skate at all. You get back up and then you trip. You skip and tip and slip and flip. Well, try some more, and soon you're skating across the floor. So give up, keep on moving. You're gonna get there. Just keep on grooving. Don't give up. Don't pack it in. Try, and you will win. Don't give up. No, don't give up. No, don't give up. No, don't give up. No, don't give up. ¿Me lo ves? When you wanna do something that's new. Want. Want. And it seems really, really hard to do. Steam. ¿Sí? Uy, yo no alcanzo a ver When you en mi wanna pantalla. do something that's new, and it seems really, really hard to do. Steam. Sims. Teams. Ah, ya. You feel like quitting. You feel you're through. I have. Well, I have some advice for you. Has. I have. Yeah. Have. Ama, ¿estaba muteado todo este tiempo? Can you hear me? Sí. Okay. Yes. Well, I have or has? Have. Have. Excellent. Oh. If you sorry. Don't give up. Keep on trying. You're gonna make it. I ain't lying. Don't give up. Don't ever quit. Try, and you can do it. Don't give up. Yeah. If you want to catch a ball. If you Want. want to catch a ball. But you're having no luck at all. The ball hits your head, it hits your nose, it hits your belly, your chin and toe. Para todas estas es Hit. hits. Y hit. Todas son hits. Well, try again. Keep on trying, and soon then you'll put your hands out in the air. You You. put Catch that ball, yes, this I swear. Don't give up. I Cursor. I Sure. Sure. swear. Swear. Cursor. Keep on going, you're on a
on, roll, don't give up. Don't ever stop. Try, and you'll come out on top. Don't give up. You got yourself new roller skates. You put them on and you feel great. You, Food. food, and you, Feel. Feel. You stand up, but then you fall. Don't think you Stand. can skate at all. you, Stand, Stand. and Fall. then you, fall, fall. Fall. You get back up and then you trip. You Get. Get. you get, Trip. and back up, Trip. then you Trip. trip. You skip and tip and slip and flip. You skip, Skip. Skip. skip, and skip, and sleep, Sleep. and sleep, Type. Try and try some more. you Try. tal vez es Try. try, try, you try and try and try some more. Soon you're skating across the floor. Excellent work. It's okay. Ya vi que sí. No. Don't worry about that. Just era solamente una partita. Ok. Por lo que veo, ya está sencillo y está un poquito más entendible cuando se utiliza verbos de tercera persona y cuando se utilizan en primera persona. ¿Ok? Les voy a mandar una actividad que pensaba hacerla aquí en clase, pero mejor se las mando de tarea para no cargarlos mucho. Es esta actividad de aquí. Se los voy a mandar por el grupo de una vez. Para... El WhatsApp. Yes. Thank you. Para que la tengan de una vez todos. Homework. Homework. Ahí se las mandé ya. ¿Ok? Thank you, teacher. Me queda un tema por explicar. Y lo voy a hacer rápido. O luego para la siguiente clase. Bueno, lo voy a hacer rápido. Okay. Queda un pequeño tema por explicar que es el verbo to do y el verbo to have. To do and to have. Esos son el siguiente tema. To do and to have. Estos dos verbos ya los vimos prácticamente. Ambos funcionan como verbos auxiliares en inglés. Ya vimos cómo funciona el verbo to do y el verbo to have es el que nos falta, pero vamos por partes. Primero que nada, vamos por el verbo to do. No aparece. Básicamente, Ok, aquí está. el verbo to do se utiliza para expresar acciones, actividades o trabajos. Es el principal uso del verbo to do. En la otra mano, el principal uso del verbo to have es principalmente indicar posesión, de pertenencia o de experiencia. ¿Ok? Esas son las diferencias en los usos de ambos. Ambos verbos se utilizan en estas dos situaciones. To have, en cuando es posesión o experiencia. Y to do para hacer acciones, actividades o trabajos. Ya vimos cómo se conjuga el verbo to do. ¿Alguien me puede recordar cómo se conjugaba el verbo to do? Cuando es I, you, we, and they, ¿qué poníamos? Do. Do. Excelente. Do, excelente. Y cuando era he, she, and it, ¿qué poníamos? Does. Does. Excelente. Esa es la conjugación del verbo to do. Por otra mano, en la otra mano tenemos el verbo to have.
El verbo to have también ya les enseñé su conjugación. Vamos de nuevo. Cuando era no puedo copiarlo, no sé por qué. No puedo copiar. Cuando era sorry. Cuando era I, you, we and they, usábamos No me acuerdo. Has, cuando son estos, ¿seguros que era has? Is. Es have. El verbo en forma base, have. Y cuando teníamos she, and it, ¿cómo era? Has. Has, excelente. Has. Esta es la conjugación en ambos verbos. Como ya dije, ambos son verbos auxiliares. Es decir, que pueden auxiliar a la oración principal. El to have, el verbo to have se utiliza para algunas veces, principalmente se utiliza en el presente perfecto. ¿Me podrían decir una frase en presente perfecto en español? Yo canto hoy. No, eso no es presente perfecto, eso es presente simple. Nosotros somos estudiantes. Va por el camino más o menos, sigue siendo presente simple. ¿Simple? Nosotros hemos sido estudiantes. O yo he sido estudiante. Eso es presente perfecto. El verbo to have se utiliza para eso, ese tiempo. I have been an student. Entonces Con participio. el presente perfecto sería con verbo auxiliar. Con verbo auxiliar. Eso es algo importante que lo tienen que tener en cuenta desde ya. No nos vamos a meter en presente perfecto porque pues, es además muy complejo todo para lo que el nivel que estamos ahorita, pero es importante que lo tengan en cuenta de una vez. ¿Sí? Pues eso está muy sencillo. Ya hemos hecho oraciones. Hacemos una oración con el verbo to do, con el verbo I do. Una mejor de acá. I do my homework every day. Every day. Esa es una oración con presente, de presente simple con el verbo to do. Y su contraparte del verbo to have podría ser I have homework to do. Para hacer. Fijan, aquí lo utilizamos los dos. Podríamos decir simplemente I have homework. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? May. Que uno lleva may. Aparte. Que uno se refiere a la acción y otra cosa se refiere a la posesión. ¿Ven la diferencia? En esta primera estamos hablando de hacer la tarea todos los días. Y eso es que la I have. Y en esta otra estoy diciendo que yo tengo tarea. ¿Yo sí? Yo tengo la tarea. Tengo tarea, más que nada. Any questions about to do and to have? Yo tengo tarea o sí. Maestro, en el primero dice yo hago o yo hice mi tarea. Yo hago mi tarea diario. Yo voy a hacer mi tarea cada día. I do. Yo hago mi tarea todos los días. Yo hago. Ajá. Y acá, ¿cómo dice? ¿Yo hice o hago? No. ¿O tengo que hacer? Tengo. I have homework. Tengo tarea. Tengo que hacer como una... Tengo tarea de casa. You see like the difference, ¿no? La primera habla sobre una acción y el segundo es alguna responsabilidad que tengo. Yo tengo esa tarea y yo hago la tarea. Exacto. Esa es la diferencia entre el verbo to do y el verbo to have. Any other questions about this? No?
No questions? ¿Cuál sería la tarea? ¿Ya lo anotaron? Yes. Sí. Anótenlo, por favor, los que no lo han hecho. Yeah. Ok. ¿Me podrían dar un ejemplo con el verbo to do? Yo desayuno cada mañana. No, sería un ejemplo. Porque sería I do prepare have breakfast every alimentos. day. ¿Por qué? Every ¿Por qué day. se convierte en have? Porque en inglés la acción hacer también es have. O sea, en ese caso yo desayuno. I have breakfast. Yo tengo el desayuno. Yo, por ejemplo, para decir, yo preparo los alimentos todos los días. I do the aliments every day. I make. Esa es otra cosa. Every day. Eso es otra cosa. Ujú. Es un verbo. O sea, ahí se está complicando muchísimo una oración que puede ser tan sencillo como que I make the Hago food every day. comida. Yo hago comida. O I prepare the food every day. Yo corro todos los días, maestro. I run every day. No es necesario el do. I do cookie every day. I make cookie or I bake cookies every day. You see? Tiene su complejidad saber cuándo usar el verbo do y cuándo no. El verbo do más que nada se trata de acciones. Acciones que sean físicas. Actividades. I do exercise. Yo hago ejercicio. ¿Ok? I do swimming. No, porque swim es un verbo. I swim. Entonces tiene que acompañar a un sustantivo. Ahí ya no le entendí. No le entendí. Ok. ¿Ya notaron esto? Sí. No. ¿Cómo que no? She does think. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser you do a great job. Tú haces un buen trabajo o she does a great job. ¿Okay? Otro sería she does yoga for relaxation. Hace yoga para relajarse. ¿Okay? Por eso les di la lista de verbos. Hay que ver cuáles son verbos y cuáles no. Porque, por ejemplo, correr. I do run. No puede ser, porque en este caso el verbo no lo estamos usando de auxiliar. Es nuestro verbo principal de la oración. Ahorita me viene a la mente de que hay verbos activos y pasivos. ¿Verdad? Y entonces para los activos no va, porque son los que yo estoy realizando. ¿O no? Algo así. ¿Ya notaron esto? Sería el to do y para los pasivos el to have o to have. No. No. To do es hacer acciones. To have es tener. Por eso. Tener. Entonces nada más ver en qué verbo sí se puede hacer la acción. Apoyarnos en el auxiliar. A ver, ¿ya notaron esto? Ya. Ok. Vamos por partes entonces. El verbo to do. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, I do my homework. Yo hago mi tarea. Homework. Ok. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Do. Hacer. To do. Yes. ¿Por qué no puede ser? Vamos a poner el ejemplo. Vamos de nuevo con lo que nos decían. I do run every day. Do run every Yo hago correr, ¿no? day. Exactamente. Por eso no se puede. Porque son dos verbos. Porque son dos verbos, exactamente. Run de por medio ya es un verbo. Sí. No es una actividad que puedes hacer. Es una actividad, pero es un verbo a la vez. Sí. En cambio, que no son I do yoga every day. Hago yoga. Yoga es una acción, más no es un verbo. Ahí está como Yoga es una actividad. Teacher, puede ser I do cry, llorar, pues.
Pero Entonces yoga, tiene que ahí ser está una como actividad, sustantivo. ¿verdad, maestro? Exactamente. Do, Tiene que ser una acompañar a una actividad. A una actividad. Ujú. Cry. Cry. I do Yes. write every day. I do write. Writes. Escribir, ¿no? ¿Se puede, Monet? Right. Escribir. No, porque también es un verbo. ¿También es otro verbo? Ujú. Llorar. Cry también es un No. verbo. Ok. ¿Qué? Por ejemplo, díganme actividades. Actividades. Trabajar, work. No, es verbo también. No, es I do Pintar. También es un verbo. No, también es verbo. Ella hace un pastel. Hay que ser cuidadosos con eso. Hay que identificar cuál es. Pintar. Paint también es un No, verbo. pues son verbos. Todos son verbos, entonces ahí no entiendo. Ok. Tiene que tener, Cocinar. como por ejemplo, I do my homework. Tarea también es verbo, ¿no? Pero tiene el my No. antes. No. Tarea no es verbo. Ay, no, Es una no es actividad, perdón. Ay. Entonces, Ella quedamos que para que se pueda usar el to do, tiene que Debe ser ser una acción. una actividad Una actividad. que no sea un verbo. Ajá. Por Que sea ejemplo, sustantivo. por ejemplo, tarea, homework, yoga. Son sustantivos. Cantar entonces no se puede, ¿verdad, No. maestro? No. Ni brincar, nada que sea verbo. Nada no. que sea actividad. Otra cosa para que podemos hacer el do es para decir que hacen buen trabajo. Por ejemplo, she does an excellent Oh, Ella hace un excelente trabajo. Excellent work. work. ¿Ok? Una acción, como en este caso están Ella hace un describiendo excelente trabajo, un buen su trabajo. acción. Ujú. ¿Sí? O sea, es Como- no pegar como el hacer- verbo con Hacer do. flores de papel, Good. ¿verdad, maestro? ¿Puede ser? Exactamente. Hacer flores de papel. She does Flowers. paper flowers. Flowers. Ahí está una. She does paper flowers. Ujú. ¿Por qué? Porque no se está repitiendo verbo. Ajá. Y entonces estamos recalcando la acción, ¿verdad? Ella Exactamente. hace. Ella hace. Es el verbo hacer. Exactamente. El verbo, el do, El de por verbo sí ya hacer. es una acción. Ujú. No podemos combinar dos acciones juntas. I do run. En español sería como que yo hago correr. No tiene sentido. Ujú. Es un poquito confuso esto, pero está Sí. sencillo. ¿Sí estoy siendo claro o me estoy yendo por Y No, otros sí, rumbos? está siendo claro, pero... Ya nos está quedando claro. Excellent. Eso es lo que quiero, que quede claro. Any other questions? ¿Cualquier otra pregunta? Por ejemplo, hacer dibujos con acuarela. Él hace dibujos con acuarela. he does. He does. Drawing. With watercolors. He does drawings. He Él hace does dibujos. ¿Watercolor es acuarela, maestro? Yes, watercolor y es acuarela. watercolor. Ok. Se fijan también. O también puede ser he make. No, he does. Es he does. Ok. Está sencillo, ¿verdad? Ya vimos de que tiene que ser una acción que no sea un verbo. Ujú. Una actividad que no sea un Una verbo. actividad que no Una, sea un verbo. una actividad que Entonces ahí también está bien dicho si en vez de does pone make, ¿verdad? Make es más como algo Make. que haces al momento. Make the dinner lo haces al momento con las manos. Make. Ok. Do es más algo como de que tú lo performas. Tiene que ver más con el tipo de performance que haces. Tipo de... ¿Cómo es performance en Spanish? Como que ya lo sabe hacer él, siempre lo hace o algo así. Exactamente.
Por ejemplo, ellos hacen ejercicio, sería they does exercise. Exercise. Mm. They do exercise. Exactly. Like that. Questions about this? ¿Preguntas sobre esto? Si no, de todas maneras, creo yo que la siguiente clase vamos a ver otra vez ya bien esto, lo del verbo to do y el verbo to have. Voy a investigar más sobre esto para ser más claro. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, amenazas. Vamos a hacer tarea. Aparte de practicar. La tarea ya se las mandé, de todas maneras se las enseño. Ok, sí. Sí, ya la Por tenemos. Sí, por si cualquier cosa, de todas maneras les enseño la tarea para que la vean. Se les explico rápido para por si hay dudas. Esta es la tarea. Ok. La primera, pues, es en positive sentences. Oraciones en positivo, lo tienen que convertir en posiciones. Después lo tienen que convertir en negativo. Y por último, en preguntas. En preguntas. Ok. Algo que se me olvidó. Decirles cómo se contestan las preguntas. Está sencillo. Está muy sencillo que nada más va a ser el... Es como la vez pasada. ¿Se acuerdan cómo En contestamos? positivo y en negativo. En positivo y negativo es yes, subject do /2 o no subject do /2 not. Por ejemplo, yes I do, no I don't. Y el otro ejemplo con dos sería yes he does o no he doesn't o does not. ¿Ok? Está muy sencillo contestar las preguntas. Subject. Vamos a ponerlo un poquito más bonito para que se entienda. Subject plus does subject plus does plus not. Así es como se contestan las preguntas con el verbo este. Entonces, para la próxima clase vemos bien verbo to do y verbo to have a fondo, porque el have también se utiliza para preguntas. Entonces, mañana vemos eso bien. En la próxima clase vemos eso bien. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. ¿Preguntas sobre cómo contestar las preguntas? Sencillo, ¿verdad? No. No, he does, no, he doesn't, o yes, he does, o no, I don't, o yes, I don't, o I do, sorry. Entonces, volviendo al tema de la tarea, por ejemplo, vamos a hacer la primera rápido. Do you watch DVD in your free time? Yes, I do, and no, I don't. Tú estás viendo... Do you watch, tú ves televisión? ¿Tú ves televisión? Bueno, DVDs, películas. En este caso creo que es muy viejita esta actividad. De DVD ya no hay DVD, y ahorita es Netflix. Yes, I do. Or no, I don't. No, I don't. Exactamente. So, si no hay dudas, si no hay amenazas, si no hay nada, tenemos la clase por hoy. Que tengan un día lindo. Cara de interrogación. Thank you, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Maestro, yo te por sigo todo. mandando mis Muchas tareas gracias. por correo. Ujú. No sé si le han llegado. O se No las he mando ya revisado todas. tareas todavía. Ok. No les voy a mentir. Les puedo decir así rapidote quiénes tengo aquí luego y luego. No, lo tengo que meterme en otro. O sea, las envió por WhatsApp todas. Yo le debo tareas. De todas maneras. Da su correo. Les digo rapidote para que vean de quién tengo tareas así. Rápido. No les voy a mostrar a quiénes me las han mandado, pero les voy a decir de quiénes tengo. No me dejan entrar. No me acuerdo mi contraseña. Ok. Pero sí tengo varias. Las envió por WhatsApp de Maestro, nuevo, yo ya maestro. envié No se las preocupen. mías. Thank you. Nos vemos Buenas la próxima tardes. semana. Veremos. Que tengan una buena semana. Gracias. Buen fin a todos. Bye. Gracias, maestro. Gracias. ¿Te la sigo enviando por teacher. correo, teacher? Thank ¿Te la you, sigo teacher. enviando por See you correo? later. Sí, no se preocupen. O sea, las Ok. estoy recibiendo. See Si you ya les later. había Bye. contestado la primera tarea, Ok, las recibí. No ok, las he revisado. gracias, teacher. Thank See you. you, Bye. everyone.
Thank you. Gracias. Yo ya le envié mis tareas, maestro. Muy bien. Voy a tratar ya de esta semana ya mandarles correo, ya revisar todas y ya mandárselas a todos para que sepan ya si las recibí. Thank you. See you next week. Thank you. Thank you, teacher.